Así que les invito a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, el capítulo 6. El libro del profeta Isaías, capítulo 6. El pueblo judío reconoce los 37 libros de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Nosotros, a ellos no les gusta mucho porque les parece que es un poco despectivo o peyorativo, que hay algo viejo que pasó y hay algo nuevo. De todas maneras ya están acostumbrados a escuchar que los cristianos decimos que el libro que va de Génesis a Malaquías es el Antiguo Testamento. Ellos reconocen como verdad o como palabra de Dios los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y luego le dan mucha importancia a los profetas. Isaías es uno de los profetas más considerados y reconocidos. Isaías tenía 20 años cuando fue llamado por Dios. En el momento que se relata aquí, en el capítulo 6 del libro de Isaías. Y el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías tiene la oportunidad, el privilegio de tener una visión del trono de Dios. Pero dice el pasaje que esto sucedió en el año que murió el rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? Usías es un rey de los buenos, de la lista de los reyes. En general fue muy bueno. Comenzó su reinado cuando tenía 16 años. Al padre lo asesinaron en un complot, en una conspiración, y colocaron a Usías, un chico joven, 16 años. Pero reinó con mucha sabiduría por 52 años. Los primeros fueron años muy buenos, porque dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Esta es una expresión. Se portó bien, obedeció las leyes de Dios, cumplió con los mandamientos de Dios. Y fue un hombre de mucha sabiduría. Dice el capítulo de Segunda Crónicas 26, 4 y 5, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y me gusta esta palabra, y persistió en buscar a Dios. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías dice que era entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Dios, a Jehová, él le prosperó. Mire, este texto solo me da pie para un gran mensaje. Muy simple. Que Dios bendice, Dios prospera. Dios honra a aquellos que le buscan de verdad. Y que, como dice el texto, persisten en buscarlo. En el día de hoy la gente tiene una tendencia muy light. Se entusiasma y se desentusiasma. Se compromete y se descompromete. La palabra no vale gran cosa. Si alguien te promete que va a venir el próximo domingo a la reunión, no es seguro que venga. No importa cómo te lo ha prometido. Te promete que va a hacer algo para el Señor, no es seguro. Porque si sale el sol muy fuerte, es difícil caminar por Buenos Aires cuando hay mucho sol.
Y no le digo si llueve. ¿Cómo vas a ir a la reunión si llueve? Es decir, cualquier circunstancia hace tambalear nuestra decisión. El texto en la palabra de Dios llama a esta clase de creyentes hombres de doble ánimo. Dice el texto, el hombre de doble ánimo es inconstante en cuanto de sus caminos, en todos sus caminos. ¿Usted quiere saber cómo le va a ir a alguien que no termina la escuela secundaria, que se puso 5 veces de novio y nunca se casó, que va y viene, que nunca termina, nunca hace un gol, ni con el arco sin arquero? ¿Cómo le va a ir a ese? Le va a ir mal. ¿Por qué? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esta es una cultura que exalta, empuja a la inconstancia, a la falta de perseverancia. No seas uno de ellos. Que tú sí seas sí y tú no sea no. Si te vas a jugar por Jesucristo, que sea el 100%. Si no, es mejor que no, porque el Señor lo dijo. No seas ni frío ni caliente. Pues si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Una expresión muy fuerte. Lo que está buscando el Señor es discípulos que le sigan de verdad, que persistan. ¿Sos esa clase de discípulo? Si sos esa clase de discípulo, el Señor va a hacer en tu vida lo mismo que hizo en la vida de Usaías, te va a prosperar. Prosperar espiritualmente, te va a prosperar en todos tus caminos. Leemos que este hombre era un hombre, en esos 52 años de rey, que hizo muchas cosas, construyó ciudades, fortalezas, terminó algunas cuestiones que tenían que ver con el templo de Jerusalén, y también era un gran agricultor. Dice en Segunda Crónica, si ustedes quieren saber más de este rey, lean todo el capítulo de este libro del Antiguo Testamento, Segunda Crónicas, capítulo 26. También ustedes van a encontrar el mismo relato en Segunda Reyes, capítulo 15. Es la misma persona, aunque con otro nombre, en el libro de Reyes, pero es la misma persona. Y para poder cosechar, hizo pozos, prosperó. Vinieron y lo atacaron los enemigos, inclusive el reino de Israel lo quiso atacar, sus propios hermanos lo atacaron y él los rechazó. El rey de Damasco, que era un reino que estaba muy cerca, lo atacó y él los rechazó. Prosperó en todo. Y dice, y quizás son los dos textos más claros, e hizo en Jerusalén, versículo 15, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Es decir, que ya se la imaginan, ¿no? Las catapultas esas. Los ingenieros la diseñaron. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente por Dios hasta hacerse poderoso. Hermanos, esto es una constante en la Biblia. Cuando vos obedeces al Señor, Dios te bendice. Pero, y en la vida de todos nosotros hay un pero, siempre. Pero, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Y aquí hay una característica muy interesante de este hombre, que nos deja una gran lección. Le iba bien. Dios lo prosperaba. Su fama se había extendido muy lejos.
dice el texto que era un rey poderoso. Y en ese momento se enalteció. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se la creyó, se agrandó. ¿Viste cuando le decimos a un tipo, no te agrandé, chacarita? Este se agrandó. Empezó a pensar que todo lo que tenía era de él. Que todo lo que había logrado era por su ingenio, su capacidad, su talento. Y dice que esta actitud de enaltecer fue el principio de su ruina. Nunca, hay una frase muy interesante, nunca estamos más cerca de nuestro fracaso como durante nuestros más grandes éxitos. Por eso Pablo le dice a los creyentes, el que esté firme, que le dice, mire que no caiga. Lo que el Señor te ha dado, no te olvides, te lo dio el Señor, no es resultado de lo que vos sos o de lo que pudiste hacer. Los seres humanos enseguida nos atribuimos méritos. Qué grande que soy, qué bien que lo hice. ¿Saben ustedes que las 3 tentaciones de los pastores cuáles son? Las mujeres, el dinero y el orgullo. Me hace acordar al pastor ese que predicó muy bien y salió y se puso en la puerta y vino una mujer y le dijo, pastor, qué gran mensaje. Y el tipo con una falsa humildad dice, dele el mérito al Espíritu Santo. Y la mujer le dice, bueno, no fue para tanto. Y el orgullo es una vocecita que Satanás te susurra. Qué grande que sos. Qué bien que la haces. El principio de la caída, dice el proverbio, es la soberbia. Que el Señor te mantenga y me mantenga humilde. Como dice el himno, todo lo que somos y tenemos, ¿qué dice? Solo es nuestro en Él. No hay mérito en nosotros, hermano. Pero Él se la creyó. Se la creyó. ¿Y saben qué hizo? Hizo algo que no tenía permitido hacer. En aquella época, los roles estaban bien establecidos. Una cosa era ser rey, y él era rey, y Dios lo bendecía por ser un buen rey, y otra cosa es ser sacerdote. El sacerdote era alguien de una tribu en particular del pueblo, de la tribu de Leví, por eso se los llamaba los levitas, y que tenían un trabajo diario de cuidar las cosas del templo. Una de las tareas que tenía para hacer en el templo uno de los sacerdotes era ir con un incensario y quemar incienso en el altar del incienso. No voy a entrar en detalle de lo que era, pero el incienso es un producto que se usaba mucho en la época del Antiguo Testamento y aún del Señor. ¿Qué le regalaron los reyes al Señor? Oro, incienso. Era un producto muy valioso y servía para aromatizar. ¿Cuántos son gallegos acá? Levanten la mano, pero gallegos de Galicia. Solamente Maruja. Bueno, Noemí, allí está, mi señora, hija de Gallega. En Santiago de Compostela hay una catedral espectacular católica que tiene una soga colgada del techo con una, ¿cómo se llama, Noemí? Incensarios, pero ellos le dicen fumineiro o algo así, ¿no? Esta está, este sabe más que yo y no fue. Y hay
y lo tiran de la soga y es como un péndulo que va y viene largando incienso. La realidad es que esto lo hicieron allí en Santiago de Compostela porque era una catedral donde se llena de caminantes que llegan después de caminar mucho tiempo y había necesidad de aromatizar el ambiente. Nosotros en ese sentido hemos hecho muchas puertas y ventanas para no tener ese problema. Pero en aquella época era un producto que tenía que ver con la adoración a Dios, el incienso. Y era tarea solo de los sacerdotes. Y este rey, Usías, se la creyó. Y se le ocurrió hacer una locura, hacer de sacerdote, cuando Dios no le había dicho que fuera sacerdote, no le correspondía ser sacerdote, y se metió en el templo. Ahora imagínense, los sacerdotes viendo al rey al que respetaban, al rey al que querían, el rey que les había traído orden, progreso, fortaleza al reino, y de golpe se quiere hacer algo que no tiene que hacer. Dice que 80 sacerdotes le dijeron: no lo hagas, andate, casi se agarran ahí, 80 contra 1 iba a perder el pobre tipo, ¿no? Pero no necesitaron tocarlo, porque lo tocó Dios. Y dice que le apareció lepra en el frente. Lepra, la enfermedad más temida, más discriminante de la época. Así que este rey, que había sido un buen rey, terminó sus años aislado, encerrado en alguna propiedad, porque estaba leproso. No intentes hacer una tarea a la que Dios no te ha llamado, y mucho menos hagas algo que ofenda a Dios. Hay personas que se toman el derecho a juzgar a los hermanos. Son embajadores del enemigo, el que acusa a los escogidos de Dios. Dios es muy severo con aquellos que se ponen a juzgar, aquellos que murmuran en medio de la congregación, aquellos que tienen una actitud de rebeldía en la congregación. Dios no hace lo mismo en el día de hoy que lo que hizo en aquella época de hacernos leprosos, pero es muy notable que cuando una persona comienza a vivir esa clase de vida, se va quedando aislada, se va quedando sola, termina confinado como Usías en un lugar, sobreviviendo su vergüenza. Así que Usías es todo un ejemplo de lo que podemos ser, pero de lo que no debemos ser. Ahora, en ese momento, cuando murió Usías, después de 52 años, nosotros, el presidente que más años estuvo, creo que no pasó de 10 o 11, piensa en 52 años. Es decir, Isaías había nacido ya siendo rey Usías. Nació y vivió su infancia, su adolescencia, su juventud en un reino seguro, estable. El reino iba bien, todo le iba bien, todo estaba acomodado. Los enemigos que los atacaban eran rechazados, había prosperidad económica. Y de golpe se muere. Y en ese momento es cuando Isaías recibe esta visión. ¿Cuándo murió el rey? El rey que nos daba seguridad, estabilidad, prosperidad, se murió. Cuando nos empezamos a preguntar, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros?
Y ahora, ¿quién nos va a defender? ¿Quién va a liderar al pueblo? Dios lo lleva a un momento en su vida y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo que vio Isaías es un trono. Ahora, para nosotros un trono no significa mucho porque no estamos acostumbrados a la monarquía. Pero el trono es el símbolo del poder, de la autoridad, de la ley. Alguien tiene que estar sentado en el trono. Y en el momento que él sentía que no había nadie en el control del país y de la situación y de su futuro, se pregunta, ¿quién está sentado en el trono? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién está a cargo de la historia de los hombres? Yo siempre menciono la primera película de Titanic, blanco y negro, hace muchos años. Porque hay una escena muy fuerte que a mí me impresionó mucho y permanentemente me viene cuando estoy dando este tipo de mensaje. Dice que en medio del hundimiento, cuando había un caos total, nadie sabía qué hacer, la gente corría de un lado a otro, de golpe aparece alguien por los pasillos gritando, ¿quién está a cargo de este barco? ¿Quién está a cargo de este barco? Y es lo que sucede en el día de hoy, la gente está buscando quién está a cargo de la historia de la humanidad. El mundo está en llamas, es evidente una futura, no a corto plazo, pero a mediano plazo, un futuro enfrentamiento entre los países poderosos y los países pobres, entre el occidente y el oriente. La naturaleza misma gime con esto del calentamiento global. ¿Quién está a cargo del universo? ¿Quién está a cargo de la historia? ¿Quién es el que está en el control? Y muchas veces nos sentimos así en nuestra vida personal, desorientados, desconcertados, desprotegidos. Parecería que el mundo está fuera de control, que no hay nadie a cargo de la historia. En ese momento es cuando necesitamos tener una visión del Señor, del trono alto y sublime. Hermano, quiero darte, y este es todo el mensaje de esta noche, una buena noticia. El Señor está en el control. Lo voy a decir otra vez. El Señor está en el control. Gracias, hermano. Hay alguien que me está escuchando. El Señor está en el control. El Señor está sentado en el trono. Él sabe lo que le pasa al universo. Él sabe lo que le pasa a este planeta. Él sabe lo que le pasa a este país, a esta ciudad, a esta iglesia, y Él sabe lo que te está pasando a vos. No importa lo grande o lo chico que seas, no importa lo cerca o lo lejos que estés de Él, Dios te conoce y sabe lo que te pasa. Para el creyente, en los momentos de desconcierto, de pruebas, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando sentimos que todo se nos viene abajo. Los otros días vino una hermana muy querida a la oficina a charlar conmigo y te lo voy a hacer breve, me dice, y en 5 minutos me hizo un relato de su situación difícil. En este caso, problemas, necesidad tremenda de encontrar un lugar donde vivir. Y cuando uno tiene un problema de eso, usted dice, bueno,
¿Tiene salud? Sí. ¿Ve? Sí. ¿Camina? Sí. ¿Puede trabajar? Sí. Bueno, no es tan importante tener casa. Macana, el día que no tenga casa me vas a decir si es importante o no. O cuando viene alguien y me dice, no consigo trabajo. O cuando viene alguien y te dice, tengo una enfermedad muy difícil. Nos pasa a todos. Todos vivimos esas circunstancias. Y hermano, el creyente marca la diferencia porque puede proclamar y puede no solamente creer, sino que puede experimentar esta verdad. El Señor está en el control. Se podrá caer el mercado común europeo, el dólar podrá explotar, se podrá cortar la luz, podemos perder el trabajo, se podrá terminar la cosecha, podremos no tener comida, nos pueden robar todo, pero Dios está en el control. Vos caminás por la vida y te parece que nadie te mira, nadie te controla o nadie te protege, nadie te cuida, y yo quiero decirte que el Señor está en el control. Algo parecido le pasó al apóstol Juan. Estaba Juan a su ya avanzada edad en una isla exilado y estaba recibiendo noticias tremendas. Recibía noticias de que el Imperio Romano, el emperador, estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba llevando al circo romano, donde eran comidos por las fieras. Y les llegaban noticias, ¿te acordás de fulano? Sí, lo mataron. ¿Te acordás de la iglesia acá? La esparcieron. ¿Te acordás de la familia tal? Sí, los llevaron al circo romano, lo mataron. Y Juan entra una sensación, dice, pero si hace 60 años recién que empezó la iglesia, o 70 si es el final del primer siglo, todo está perdido. Señor, puede ser que este hombre, puede ser que este imperio te destruya, termine con tu plan. ¿Quién está en el control? ¿Quién está sentado en el trono? Cuando yo digo otra vez, sentado en el trono, significa dominando este universo. Y lo mismo que le pasó a Isaías, que fue llevado a esta experiencia de ver a un Dios sentado en el trono, de la misma manera Juan es llevado a la misma experiencia y lo podemos leer en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 4, dice, después de esto miré y he aquí la puerta abierta en el cielo. No, la puerta abierta no es, la iglesia no, Esperamos estar en el cielo, digámoslo, ¿no? Dice, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, es decir, él tiene una revelación superior, su espíritu, su cuerpo se quedó allí en la isla, pero su espíritu tuvo una revelación y entró, y he aquí, dice, un trono establecido en el cielo. Él entra en una dimensión que muy poca gente ha podido entrar y después contarla. Él puede ver el cielo, el futuro. Y lo primero que le llama la atención es que había un trono. Y dice, y uno sentado en el trono. ¡Aleluya! ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jesús. Después de esto, capítulo 7, dice, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Hermano, en esa multitud estamos nosotros. Y están los Vidayu también de allí. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Cuando se habla del Cordero se habla del Señor Jesús lastimado, herido por haber muerto en la cruz con nosotros. Dice que estamos vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano,
clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Hermano, yo le ruego al Señor, si estás pasando por una prueba, si estás en un momento de desánimo, de desaliento, de desorientación, no sabés qué hacer con tu vida, no sabés qué va a pasar con vos en los próximos años, que te vayas en esta noche diciendo esto: yo no sé, pero mi Salvador está sentado en el trono. Él está en el control. Y eso marca la diferencia. Cuando me ha tocado visitar a algunos enfermos, yo confieso que no tengo la fortaleza física como para entrar en una sala de terapia intensiva, porque yo veo una jeringa y ya me baja la presión, y si veo que están dando una inyección me caigo en el piso. Cuando estamos viendo una película en donde sucede algo así, yo me voy, y cuando termina me dice ya pasó, y vuelvo. Soy muy impresionable, pero bueno, me ha tocado, y está el creyente allí, todo canalizado, problema serio, y al lado hay otro que está igual, pero no es creyente. El creyente tiene los mismos problemas físicos, le tienen que hacer un trasplante, un bypass, lo que sea, pero el creyente puede decir: no hay problema, el Señor está en el control. No importa cómo te va, el Señor está en el control. Y ojalá puedas disfrutar de esa verdad en esta noche. No importa lo que estés viviendo o lo que vayas a vivir. Hay hermanos ancianos en la congregación que no hace falta que se lo digamos. En algún momento el Señor los va a llamar a su presencia. Hay hermanos que van a estar enfermos, hermanos que van a tener problemas en sus casas. El Señor no nos dijo que no íbamos a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Que es lo mismo que decir: pero confíen, yo estoy en el control. Bendito sea el nombre del Señor. Él tiene el control de lo que pasa en el universo. Miren, hermanos, el otro día en el programa de televisión le hice un reportaje a un grupo de científicos cristianos que estudian el tema del universo y todo eso. Y hablaban de la velocidad de la luz. ¿Saben cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, cuando usted salga y mire la luna, esta noche es espectacular, la luna, falta, como decía el periodista de la televisión recién, que traigan manteca y le pongamos manteca a la media luna esa. Hace 2 segundos, usted está viendo la luz que salió hace 2 segundos. Cuando vea el sol mañana, usted está viendo la luz que salió hace 8 minutos. Cuando usted ve la Cruz del Sur, hay 2 estrellas que señalan la Cruz del Sur. Una es la más cercana a la Tierra, Alfa Centauro. La estrella más cercana al sistema solar está a 3 años viajando a la velocidad de la luz. Pero eso no es nada. Los científicos dicen que hay galaxias que están a 13.500 millones de años luz. ¿Le entra eso en la cabeza? Es decir, que la luz que vemos con un telescopio, si pudiéramos, salió hace 13.500 millones de años. ¿Se da cuenta del tamaño del universo? Y luego usted mira
el universo del átomo y de las moléculas y de las células y ve el orden que Dios ha establecido. Y usted puede ver allí, puede ver la mano de Dios. Ese Dios creador de casi lo infinito o de lo infinito y de lo pequeño infinitesimal es nuestro Señor Jesús, amado Salvador, que está sentado en el trono. Cuando tengas un problema esta semana, cuando alguna cosa no te vaya bien, cuando no entiendas bien lo que está pasando, cuando estés desorientado y no podés precisar qué va a ser de tu vida en el futuro, las cosas no te salen como pensabas, acordate de esta visión de Isaías. Y te digo más, pedí tener esta visión. Es algo no místico, Cerrá los ojos y por la fe decís, Señor, quiero verte, quiero sentirte, quiero percibir esta realidad, que vos estás en el control. Y echate una canción y decí, si Dios, el que está en el control, cuida de las aves, ¿qué dice el texto? Cuidará también de mí. Amén, hermano. ¿Hay alguien en el trono? Es la pregunta del sermón. El Señor está sentado en el trono. Bendito sea el nombre del Señor.